Las cámaras del Consejo Galáctico, una colosal estructura de metal liso y luz resplandeciente, albergaban a representantes de más de 1000 sistemas estelares. Aquí se tomaban decisiones que afectaban a miles de millones de personas. Pero la agenda de hoy contenía un asunto mucho más mundano. O eso parecía, tratar una especie no autorizada traída al espacio del Consejo por un miembro relativamente primitivo, la Tierra. El embajador Jenkins estaba de pie ante la asamblea, con expresión estoica, a pesar de la agitación que se estaba gestando en su interior. A su lado había pantallas holográficas de la Tierra y sus diversos ecosistemas. Sin embargo, la atención se centró en una criatura aparentemente inocua, un perro llamado Max. «Estimado consejo», comenzó Jenkins, su voz resonó en la vasta sala. «La criatura que tengo a mi lado, un perro, no es una simple mascota, sino un miembro muy querido de nuestra familia humana. La presencia de Max aquí no viola ninguna ley cuando consideramos la ambigua redacción relativa a los compañeros no sintientes». Al otro lado de la sala, los ojos se entrecerraron y los susurros llenaron el aire. Vorace, la principal representante del colectivo Rinar, una especie conocida por su estricto cumplimiento del protocolo y sus rasgos aviares, replicó secamente. «Embajador, su ignorancia de las leyes del Consejo no le exime de ellas. La criatura fue introducida en una conferencia segura, una clara infracción. El debate se recrudeció, los argumentos estallaban como llamaradas solares. La posición de la Tierra en el Consejo era tenue. Su entrada era reciente y estaba llena de controversia, sobre todo debido a su rápido avance tecnológico y a su naturaleza impredecible. De repente, sonó una alarma aguda y las puertas de la cámara se cerraron con un silbido. El pánico cundió brevemente hasta que el jefe de seguridad del Consejo apareció en la pantalla principal. «Se ha producido un incidente. La criatura humana está muerta». El silencio cayó como un sudario. Jenkins sintió que se le paraba el corazón. «¿Cómo?» Su voz era un susurro, perdido en la inmensidad de la cámara. «Terminado por contaminación potencial. Un procedimiento rutinario», declaró el jefe de seguridad, con voz carente de emoción. La noticia golpeó a Jenkins como un golpe físico. El dolor se mezcló con una furia creciente. Max había sido más que una mascota. Era un símbolo del amor de la Tierra por toda la vida. Una parte de su delegación para mostrar unidad y compasión. La cámara bullía de reacciones, muchas indiferentes, algunas incluso de apoyo a la acción. La Tierra seguía siendo vista con recelo. Sus vínculos emocionales con las criaturas eran considerados irracionales por muchas especies avanzadas. El dolor de Jenkins se convirtió rápidamente en determinación. «Esto no fue solo una violación del protocolo, ha sido un asesinato», declaró, y su voz resonó con un nuevo tono de acero. «Y habrá consecuencias». La amenaza flotaba en el aire, palpable y pesada. La asamblea observó, algunos con desdén, otros con una conciencia creciente de la seriedad del representante de la Tierra. Horas más tarde, la respuesta de la Tierra no fue diplomática, sino una demostración de fuerza que conmocionó al Consejo. La flota secreta humana, el camino de Kaelle adentro en las desoladas regiones de los yermos de Tarmine, con el Fursin bien guardado en su abrigo y el latido de su pequeño corazón como un suave murmullo contra su pecho. El paisaje que les rodeaba era un cuadro monocromo de gris y óxido, salpicado ocasionalmente por los esqueletos de asentamientos falidos y el metal retorcido de naves espaciales abandonadas. A medida que avanzaban, Kel se mantenía alerta, buscando cualquier señal de los merodeadores conocidos por estos lugares. Su mano descansaba cerca de la pistola enfundada a su lado, un recordatorio constante de los peligros que acechaban en las sombras de las rocas y las dunas. De repente, un parpadeo en su escáner de muñeca llamó su atención, una señal débil e intermitente que sugería algo más que el típico ruido de fondo del páramo. Ajustando la configuración, Kyle se centró en la fuente, sus pasos guiados por el pulso rítmico de la señal. El Fursin, sintiendo el cambio en el enfoque de su protector, se agitó inquieto. Kyle lo calmó con una suave caricia. Mientras su mente se agitaba mientras reconstruía las posibles implicaciones de la señal. Podrían ser otros supervivientes, merodeadores o algo totalmente distinto.
La señal les condujo a los restos de un antiguo barco, medio hundido en la arena, con el casco corroído y maltratado por los elementos. El emblema de una expedición olvidada era aún visible, una juela fantasmal en su costado. Kell se acercó con cautela. Su escáner zumbaba suavemente mientras cartografiaba la zona en busca de cualquier señal de vida o peligro. En el interior de la nave el aire estaba viciado, cargado de olor a metal y a viejos aparatos electrónicos. La luz de Kell atravesó la oscuridad, revelando una cabina llena de escombros y los restos descoloridos de los paneles de control. Era aquí, entre los restos dispersos de una tripulación desaparecida, donde la señal era más fuerte. Se arrodilló para examinar un pequeño dispositivo cubierto de polvo que era la fuente de la señal. Una grabadora de datos, tal vez crucial para comprender lo que había ocurrido aquí. Cuando alargó la mano para cogerlo, un ruido repentino le hizo detenerse. Un suave zumbido metálico procedía de las profundidades de la nave, seguido de una débil luz que parpadeaba en la distancia. Con el fusil guardado en el bolsillo, Kyle desenfundó su blaster y se dirigió hacia la luz. Sus pasos eran silenciosos, una habilidad perfeccionada durante años de navegación por terrenos peligrosos. La luz se hizo más fuerte, iluminando una sección de la nave que parecía menos afectada por la descomposición. Aquí las paredes estaban llenas de criopods, su contenido oculto por el vidrio esmerilado. Kell quitó la escarcha de la cápsula más cercana para revelar una figura en su interior, suspendida en éxtasis. La tecnología era avanzada, mucho más allá de lo que cualquier caronero o colono podría permitirse. ¿Quiénes eran y cuál era su misión? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, el Furzin empezó a emitir una serie de suaves chasquidos, un sonido que Kell nunca le había oído antes. La criatura parecía reaccionar a las cápsulas de éxtasis. Su cuerpo vibraba con cada sonido. Era posible que el Furzin estuviera conectado de algún modo con esta gente o incluso con esta nave. Los pensamientos de Kell se vieron interrumpidos por otro ruido fuerte e inconfundible, el sonido de pasos que se acercaban. Se giró, con el blaster preparado, cuando unas figuras emergieron de las sombras, con intenciones un poco claras. El enfrentamiento fue breve. Mientras los extraños se acercaban cautelosamente, su líder, una mujer de rasgos afilados y ojos penetrantes, extendió un dispositivo hacia Kyle. Rastreamos esta señal aquí, igual que ustedes. Nuestro escáner detectó una lectura anómala que no es propia de ninguna tecnología conocida en este sector, explicó. Con voz firme pero curiosa. Kyle bajó ligeramente su pistola, pero no la enfundó. El Furzin se asomó por su abrigo y sus chasquidos se hicieron más frecuentes a medida que la mujer hablaba. ¿Qué sabes de esta nave?, preguntó Kyle. Su mirada pasó de la mujer a los otros que estaban detrás de ella. Una mezcla de humanos y androides, todos armados pero sosteniendo sus armas con tranquilidad. Esta es la Aventurer, perdida hace más de un siglo en una misión para explorar territorios inexplorados más allá del borde exterior. Llevaba algo valioso, algo que muchos creían que era un mito, respondió la mujer. Sus ojos se desviaron hacia el Furzin mientras hablaba. Kyle sintió un escalofrío. El peso de la revelación se asentó sobre él. Y el mito, insistió, picando la curiosidad. El mito del oráculum, dijo ella con la palabra flotando entre ellos como un espectro. Se dice que es un antiguo artefacto capaz de acceder a vastas reservas de conocimiento, posiblemente de antes de la época del Consejo Galáctico. Los chasquidos del Furzin se intensificaron y Kyle notó un débil resplandor que emanaba de su pelaje. Estudió a la criatura, su comportamiento reaccionaba inequívocamente a la discusión del artefacto. ¿Por qué llevaría el aventurero tal artefacto y por qué aquí en los páramos de Tarmin? Las preguntas de Kyle reflejaban la confusión y el escepticismo que nublaban sus pensamientos. La mujer se acercó, con expresión seria. Creímos que la tripulación descubrió el oráculum y comprendió su poder. Quizá decidieron esconderlo aquí, en uno de los lugares menos accesibles, para evitar que cayera en malas manos. Kyle lo consideró. La galaxia estaba plagada de facciones que matarían por tal poder. Tenía un retorcido sentido enterrarlo en los yermos. Estás aquí para recuperarlo, dijo. No era una pregunta. Sí, y nos vendría bien tu ayuda, respondió ella. Ya te has enfrentado a los peligros de este páramo y has sobrevivido. Juntos tenemos más posibilidades de descubrir el artefacto y protegerlo. Kyle miró al Furzin,
cuyo resplandor se estaba apagando. Esta criatura está conectada con el oráculum, ¿verdad? Preguntó, recomponiendo el errático rompecabezas en su mente. La mujer asintió. Creímos que puede ser una llave de bioingeniería, diseñada para interactuar con los sistemas del oráculum. Es probable que la tripulación del Venturer la diseñara a partir de la fauna local, adaptándola para que sirviera como salvaguarda del artefacto. Una tregua se formó silenciosamente entre ellos, una comprensión mutua de lo que estaba en juego. Kyle aceptó unirse al grupo, impulsado por una mezcla de interés propio y una nueva responsabilidad hacia los Furzin. Mientras se preparaban para adentrarse en la nave, el aire se volvió más frío y eléctrico, y la nave parecía zumbar con energía latente. Llegaron al corazón del Venturer, donde una gran cámara esférica dominaba el espacio. En su centro, suspendido por haces de luz, había un objeto cristalino, el oráculum. El Furzin reaccionó inmediatamente mientras los hologramas danzaban a su alrededor, convirtiendo la cámara en un calidoscopio de luces y sombras. La mente de Kale se agitaba. La información que fluía del oráculum era vasta, detallando tecnologías olvidadas y civilizaciones perdidas. El grupo observó, paralizado, cómo el Furzin interactuaba con el artefacto, su pequeño cuerpo un conducto para los datos antiguos. La mujer, de la que Kyle supo que se llamaba Elara, ordenó a su equipo que empezara a catalogar los flujos de datos. «Esto podría cambiarlo todo», murmuró, con la emoción y el miedo palpables en su voz. Miró a Kyle, que seguía observando al Furzin. «Reacciona como si estuviera hecho para esto», observó. Kyle asintió sin apartar la mirada de la criatura. «Es más que una llave», dijo. «Es parte del oráculum, tal vez su guardián o cuidador. Debemos asegurarnos de que permanezca protegido». Elara estuvo de acuerdo y juntos comenzaron a planear cómo asegurar el lugar. La revelación de que semejante poder podía caer en manos equivocadas era un riesgo demasiado grande. Mientras discutían, el Furzin continuó su trabajo, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que sus homólogos humanos seguían el ritmo. De repente, la cámara se estremeció, y polvo y escombros cayeron en cascada desde arriba. «No estamos solos», dijo Kyle, sacando su blaster mientras se giraba hacia la entrada de la cámara. Elara hizo una señal a su equipo que rápidamente se colocó en posiciones defensivas alrededor del oráculum. Los intrusos eran rápidos, una banda de asaltantes conocidos por su brutalidad y codicia. Irrumpieron en la cámara con las armas desenvainadas y los ojos ávidos de ver el oráculum. «Aléjate del artefacto y aún podrás vivir», ladró su líder, con una desagradable sonrisa en la cara. Kyle y Elara intercambiaron una rápida mirada, llegando a un acuerdo silencioso. No entregarían el oráculum ni el Furzin. El enfrentamiento era tenso, cada parte media a la otra, calculando oportunidades y estrategias. Sin previo aviso, el Furzin emitió un sonido agudo, y los hologramas fluctuaron salvajemente en respuesta. Los asaltantes se sobresaltaron, la confusión les desconcentró. Kyle aprovechó la oportunidad y abrió fuego, con disparos precisos e incapacitantes. Elara y su equipo siguieron su ejemplo. Su coordinación entrenada y su posición superior les dieron ventaja. La batalla terminó rápidamente, pero no sin un coste. Varios miembros del equipo de Elara resultaron heridos y la cámara sufrió daños que amenazaron la estabilidad de la estructura. «Tenemos que mover el oráculum», dijo Elara con urgencia, evaluando los daños. «Ya no es seguro aquí». Kyle estuvo de acuerdo. «Necesitaremos un plan para transportarlo y un destino en mente. Algún lugar seguro, lejos de aquellos que lo utilizarían para hacer daño». El Furzin pareció percibir su urgencia. Sus interacciones con el oráculum se hicieron más deliberadas, como si quisiera estabilizar el artefacto para su transporte. El equipo de Elara, a pesar de sus heridas, se unió con su misión clara. Juntos idearon una estrategia rápida para trasladar el oráculum. Utilizando trineos antigravitatorios de su nave, aseguraron el artefacto. El Furzin nunca se apartó de su lado, siempre tocando la superficie cristalina, asegurando su calma. Cuando salieron de la nave en ruinas, las estrellas cubrieron el cielo.
Un público silencioso para su car. Bajo la implacable extensión de estrellas, el equipo avanzó rápidamente por los yermos de Tarmine. Su camino solo estaba iluminado por el suave resplandor de los trineos antigravitatorios y las ocasionales llamaradas de una de las antorchas del equipo. Kel se mantuvo cerca del oráculum, con los ojos escrutando el horizonte en busca de cualquier señal de persecución. A su lado, el Furzin mantenía su contacto constante con el artefacto. Su presencia parecía esencial para mantener estable la antigua tecnología. El Ara se adelantó, con su mapa proyectado en una pantalla holográfica desde su dispositivo de muñeca. Hay un antiguo centro de investigación al borde de las llanuras nocturnas, explicó por el comunicador. Lleva décadas abandonada, pero debería servir como fortaleza temporal hasta que consigamos una ubicación más permanente. La idea de trasladarse a una instalación abandonada no era lo ideal, pero Kel sabía que tenían pocas opciones. Las llanuras nocturnas ofrecían una ventaja estratégica con su terreno difícil y su baja visibilidad, proporcionándoles cobertura frente a posibles rastreadores. Mientras viajaban, Kel echaba a menudo un vistazo al Furzin, maravillado por su conexión con el oráculum. Se preguntaba por los orígenes de semejante criatura, diseñada biológicamente para ser a la vez la llave y el guardián de un depósito de conocimiento tan profundo. La criatura parecía consciente de su importancia. Sus ojos se cruzaban ocasionalmente con los de Kyle con una inteligencia que contradecía su forma pequeña y modesta. La instalación apareció en el horizonte, como una silueta en la oscuridad de la noche, un complejo de edificios en expansión que había sido invadido por las arenas del desierto, con sus muros exteriores intactos pero con las cicatrices del tiempo y la negligencia. Tendremos que fortificar las entradas y establecer un perímetro, ordenó el Ara mientras se acercaban. Su equipo, a pesar del cansancio que se les pegaba como el polvo del desierto, se puso en marcha, descargando el equipo y asegurando la zona. En el interior, la instalación era un laberinto de pasillos y salas llenos de detritus de proyectos abandonados y viejas tecnologías. Kyle y algunos otros exploraron la zona, limpiándola de posibles peligros y recuperando todo lo que pudiera servir para reforzar sus defensas. Mientras tanto, el Furzin se había quedado inusualmente quieto, con la mirada fija en una sala concreta de las profundidades de la instalación. Kyle siguió su línea de visión y descubrió una sala repleta de viejos bancos de servidores, cuyas luces parpadeaban débilmente en la penumbra. Parece que todavía hay energía, observó, entrando para inspeccionar el equipo. El Furzin bajó de un salto y se acercó a uno de los servidores, levantando sus pequeñas patas para tocar la carcasa. Al instante, la sala cobró vida, las luces se encendieron como si la instalación reconociera la presencia de sus nuevos ocupantes. Esto podría funcionar, dijo Kyle, más para sí mismo que para los demás. Si conseguimos que estos sistemas funcionen, podríamos crear una red de defensa más robusta, tal vez incluso acceder a antiguos protocolos de vigilancia. El Ara se unió a él, su expresión una mezcla de asombro y preocupación. Esperemos que las antiguas medidas de seguridad de la instalación sean suficientes para detener cualquier otro ataque hasta que podamos avisar a nuestros aliados, dijo. Mientras se ponían manos a la obra, los especialistas técnicos del equipo empezaron a interactuar con los sistemas a medida que la noche se adentraba en las frías tonalidades del alba. Los sistemas de defensa de las instalaciones cobraban vida. Con un zumbido grave y tranquilizador que llenaba los pasillos, el equipo técnico había hecho grandes progresos y, gracias a la asombrosa capacidad del Furzin para interactuar con la tecnología, habían conseguido activar un generador de escudos, creando una cúpula protectora sobre las instalaciones. El Ara se coordinó con su equipo, estableciendo enlaces de comunicación e instalando drones de vigilancia para patrullar el perímetro. La instalación se estaba convirtiendo en una fortaleza, aunque temporalmente un santuario en la inmensidad de los yermos de Tarmine. Kel se tomó un momento para observar al Furzin mientras se movía por la sala de servidores. Se detenía de vez en cuando. Su pequeño cuerpo vibraba ligeramente al interactuar con los sistemas de la instalación. Cada vez que tocaba una consola, las pantallas parpadeaban, mostrando fragmentos de datos y mapas que probablemente tenían décadas de antigüedad, pero que ahora tenían un valor incalculable para su causa. Fuera, las primeras luces del alba se deslizaban por el horizonte,
proyectando largas sombras sobre la arena. Fue durante esas primeras horas cuando los sensores de la instalación detectaron una anomalía. Las alarmas del perímetro se dispararon, un sonido estridente que cortó la tranquilidad. Kyle se puso inmediatamente en alerta, cogió su arma y se dirigió al centro de mando. El Ara ya estaba allí, con los ojos fijos en el monitor. «Nos reciben», anunció, con voz tranquila pero tensa. La pantalla mostraba un grupo de vehículos fuertemente blindados que se dirigían a toda velocidad hacia ellos. «Parece que los asaltantes no se rinden», añadió sombríamente. Kyle sintió una oleada de adrenalina. «¿Cuánto falta para que estén sobre nosotros?» «Menos de 20 minutos», respondió uno de los técnicos, ajustando la pantalla para mostrar a los enemigos que se acercaban. «Menos de 20 minutos», respondió uno de los técnicos, ajustando la pantalla para mostrar a los enemigos que se acercaban. El equipo entró en acción, tomando posiciones en puntos estratégicos de la instalación. Kel se unió a un grupo junto a la entrada principal. Sus ojos escudriñaron el paisaje desértico cuando empezó a brillar la luz de la mañana. El Fursin pareció percibir la urgencia y su comportamiento se volvió más agitado. Se escabulló hacia el lado de Kyle, tirando de la pernera de su pantalón, y luego volvió corriendo hacia la sala de servidores. Comprendiendo la intención de la criatura, Kyle la siguió. Dentro de la sala de servidores, el Fursin saltó a una consola y sus patas activaron secuencias de comandos. En la pantalla apareció un esquema de la disposición de las instalaciones junto a las capacidades de defensa que aún no habían activado. «Pequeño tipo listo», murmuró Kyle, observando cómo el Fursin iniciaba una serie de protocolos defensivos. Las torretas emergieron de compartimentos ocultos en el exterior de la instalación, apuntando a los vehículos que se acercaban. Cuando los asaltantes se acercaron, se desencadenó la primera ráfaga de disparos de las torretas, alcanzando a los vehículos de cabeza y frenando su avance. Los asaltantes devolvieron el fuego, disparando sus armas contra los escudos de la instalación, que parpadearon pero resistieron. De vuelta en el centro de mando, el Ara coordinaba su defensa. Su voz era un flujo constante de órdenes y actualizaciones. Kyle luchaba junto a su grupo, disparando a los asaltantes que habían empezado a desmontar e intentar un asalto a pie. La batalla se recrudeció bajo el sol naciente. El desierto resonaba con los sonidos de los disparos y las explosiones. A pesar de todo, los Fursin siguieron manipulando los sistemas de la instalación, reforzando sus defensas y celando brechas en el escudo. Finalmente, el número de asaltantes disminuyó y su determinación se quebró al darse cuenta de que la fortaleza no sería tomada fácilmente. El último de sus vehículos dio media vuelta y se retiró, desapareciendo en el polvo del que habían salido. Cuando se hizo el silencio en las instalaciones, Kyle se permitió un breve momento para respirar. Habían ganado, pero sabía que solo era un respiro temporal. Habría otros atraídos por el poder del oráculum, cada uno quizás más peligroso que el anterior. El Ara se unió a él en el exterior, observando el horizonte por donde habían desaparecido los asaltantes. «Tendremos que prepararnos para más, ¿verdad?», preguntó, con voz cansada pero decidida. Kyle asintió, mirando al Fursin, que había vuelto a su lado, con el lenguaje corporal relajado ahora que la amenaza inmediata había pasado. «Sí, pero estaremos preparados», respondió. Su mirada se encontró con la de el Ara. «Mientras permanezcamos unidos, y con la ayuda de esta pequeña, podremos proteger los secretos que aquí se guardan». Juntos, se volvieron hacia las instalaciones. La luz del amanecer se derramaba sobre ellos, proyectando largas sombras que se entrelazaban con las del Fursin mientras caminaban. En el interior, los antiguos muros de la fortaleza permanecían silenciosos y fuertes, listos para enfrentarse a lo que les deparase el futuro.